Grupo primero A. Abad Hernández. 3 cuestionarios no entregó, promedio de 1.8, se le dio el 3 de calificación. Aguayo Rangel no entregó 2 cuestionarios, promedio de 5.1, se le dio el 6 de calificación. Aguirre Santillán, un cuestionario no lo entregó, 3 de ellos fuera de su horario de clase, promedio de 5.4, se le dio el 6 de calificación. Alavés García, 2 cuestionarios fuera de su horario de clase, promedio de 7.1, se queda en 7 de calificación. Apóstol Martínez no entregó ningún cuestionario. Cadena García no entregó ningún cuestionario dentro de su horario de clase, los 6 cuestionarios los entregó el último día, promedio de 4.1, se le dio el 5 de calificación. Castañeda Flores, 5 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 8.3, se queda en 8 de calificación. Colín López no entregó 2 cuestionarios, promedio de 5.8, se le dio el 6 de calificación. Dávila Gutiérrez, un cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, 5 de ellos dentro del horario y 4 siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 6.6 que sube a 7 más 1 tiene 8 de calificación. De la Torre no entregó ningún cuestionario. Espinosa Manrique no entregó ningún cuestionario dentro de su horario de clase, los 6 los entregó el último día de clase, promedio de 7.7 que sube a 8 de calificación. Franco Martínez, un cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, promedio de 9.8, tiene el 10 de calificación, felicidades. Galicia Cruz, 3 cuestionarios no los entregó, promedio de 3.7, se le dio el 5 de calificación. Galicia González no entregó 4 cuestionarios, promedio de 1.7, se le dio el 3 de calificación. González Mesa solamente un cuestionario entregó el último día de clase, promedio de 0.9, se le dio el 3 de calificación. Guerrero Rodríguez, 4 cuestionarios no entregó, promedio de 2.5, se le dio el 3 de calificación. Gutiérrez Valdés todos los cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase, 3 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 8.8 que sube a 9 más 1 tiene el 10 de calificación, felicidades. Hernández José Héctor, 2 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, 3 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 6.9 que sube a 7 más 1 tiene el 8 de calificación. López Domínguez no entregó ningún cuestionario dentro de su horario de clase, los 3 que contestó los contestó el último día, promedio de 2.4, se le dio el 4 de calificación. López Landero, un cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, promedio de 9.3, tiene el 9 de calificación. Martínez García entregó 2 cuestionarios fuera de su horario de clase, el resto dentro del horario y 3 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 7.5 que sube a 8 más 1 tiene el 9 de calificación, felicidades. Martínez García no entregó ningún cuestionario. Martínez Romero solamente un cuestionario entregó, promedio de 1.8, se le dio el 3 de calificación. Medina Gómez 3 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 7.6, que sube a 8 de calificación. Mora Hernández no entregó ningún cuestionario. Holguín Laguna no entregó ningún cuestionario. Ortega Ruiz solamente 2 cuestionarios entregó, promedio de 2.8, se le dio el 3 de calificación. Ortiz Montoya 4 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 8.0, se le dio el 8 de calificación. Pacheco Hernández todos los cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase y 5 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional. Promedio de 9.3 más 1 tiene el 10 de calificación, felicidades. Peña Vega entregó todos los cuestionarios dentro de su horario de clase, promedio de 8.8 que sube a 9 de calificación.
Ponciano Vázquez 2 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 9.3, se queda en 9 de calificación. Ramírez Hernández, un cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, el resto dentro y 3 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, promedio de 8.3 más 1 tiene el 9 de calificación. Felicidades. Ramírez López Vivian, todos los cuestionarios los entregó dentro del horario de clase y todos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 7.5 que sube a 8 más 1 tiene el 9 de calificación. Felicidades. Ramírez Tapia solamente un cuestionario entregó, promedio de 1.8 se le dio el 3 de calificación. Rayón Valdés no entregó ningún cuestionario. Requena no entregó ningún cuestionario. Rosas Martínez todos los cuestionarios los entregó dentro del horario de clase, 4 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 8 más 1, 9 de calificación. Salazar Argueta, un cuestionario no lo entregó, el resto los entregó el último día de clase, promedio de 6.1, se queda en 6 de calificación. San Juan no entregó un cuestionario, promedio de 5.6, se le dio el 6 de calificación. Segura Lagunas no entregó el primer cuestionario, promedio de 6.5 que sube a 7 de calificación. Solís Ruiz todos los cuestionarios los entregó dentro del horario de clase, 4 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, promedio de 8.6 que sube a 9 más 1 tiene el 10 de calificación. Felicidades. Vázquez Salas, un cuestionario lo entregó fuera del horario de clase, 3 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene promedio de 9.9 que sube a 10 de calificación. Villa Ramírez no entregó ningún cuestionario. Zarco Álvarez 3 cuestionarios no los entregó, promedio de 3.4, tiene 5 de calificación. Les hago una invitación para que reflexionen si en estas 3 semanas de clase realmente se logró un aprendizaje. Mucho éxito en sus evaluaciones.